En las Escrituras, los eventos del fin de los tiempos se presentan como señales de alerta que nos guían a un desenlace inevitable. Una de estas señales clave es la profecía del Mar Negro, un evento que muchos han olvidado, pero que ahora está comenzando a cobrar relevancia. Desde el comienzo de los tiempos, Dios ha utilizado cuerpos de agua como medio de intervención divina, y el Mar Negro no es la excepción. A medida que los conflictos globales se intensifican, esta profecía comienza a despertar, marcando el paso hacia los momentos finales de la historia tal como la conocemos. Hace miles de años, las naciones se enfrentaban a desafíos y guerras. Sin embargo, lo que algunos veían como batallas políticas y territoriales, en realidad, formaban parte de un plan divino mucho mayor. Hoy, cuando observamos el panorama mundial, podemos ver los ecos de esa antigua profecía resonando en los conflictos actuales en Gaza, Yemen y las tensiones entre potencias globales. La profecía del Mar Negro está emergiendo como un recordatorio de que el mundo, en su aparente caos, está bajo el control divino, y todo sucede dentro del marco de la voluntad de Dios. El Mar Negro no solo es un lugar geográfico en el mapa, sino un símbolo profundo de la intervención de Dios en la historia humana. En tiempos pasados, cuando el faraón de Egipto persiguió a los israelitas, Dios dividió las aguas del Mar Rojo para hacer un camino seguro para su pueblo. Hoy, las aguas del Mar Negro están a punto de volverse el escenario de un evento similar, un acto de justicia divina que cambiará la faz del mundo. Lo que parecía ser un lugar de conflicto y disputa, se transformará en el sitio donde se revelará el poder de Dios. Es importante entender que este no es solo un conflicto entre naciones. Lo que está ocurriendo en la actualidad, especialmente en las regiones cercanas al Mar Negro, es un reflejo de algo mucho más grande que las decisiones políticas o las disputas territoriales. Estamos ante una manifestación de la profecía que se cumple frente a nuestros ojos. Este evento nos recuerda que, aunque las naciones se crean dueñas del destino del mundo, en última instancia, es Dios quien tiene el control de todos los eventos de la historia humana. Y ahora, esa historia está a punto de tomar un giro dramático. El conflicto entre Israel y Gaza ha sido una constante a lo largo de los años, pero en los últimos tiempos, la intensidad de la guerra ha alcanzado niveles alarmantes. Esta violencia no es solo un asunto político, sino que tiene implicaciones proféticas profundas. Los eventos en Gaza no son simplemente luchas por territorio, sino que forman parte de una narrativa mucho mayor, una narrativa que se encuentra en las Escrituras. En la Biblia, Israel es el centro de las profecías del fin de los tiempos, y los conflictos que afectan a esta nación no son meros accidentes. Son señales de que el reloj profético está avanzando rápidamente. Al mismo tiempo, la guerra en Yemen ha escalado de una manera que pocos imaginaban. Este conflicto no solo involucra a las naciones locales, sino que también ha atraído a potencias internacionales, reflejando la complejidad de los eventos en el escenario global. Este tipo de guerra no es un simple choque de intereses, sino una manifestación de las fuerzas espirituales en juego. Al igual que en las Escrituras, donde las guerras a menudo eran vistas como una lucha entre el bien y el mal, lo que está sucediendo en Yemen también forma parte de un plan divino que, aunque parece caótico desde una perspectiva humana, está perfectamente orquestado en los cielos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal.
Lo que muchos no comprenden es que estos conflictos no son eventos aislados, sino piezas de un rompecabezas profético que se están uniendo. Cada uno de estos conflictos está conectado con el destino de las naciones y el cumplimiento de las promesas divinas. Israel, como el pueblo elegido, siempre ha sido un símbolo del cumplimiento de la voluntad de Dios, y las guerras en su vecindad no son solo consecuencias de intereses políticos, sino signos de los tiempos que estamos viviendo. El Mar Negro, como punto central de esta profecía, es ahora una de las áreas clave en los eventos que están por venir. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cuando observamos la situación en Gaza y Yemen, debemos recordar que estamos ante más que solo luchas por el poder. Estas guerras son un escenario para el juicio divino, una manifestación de cómo las naciones se alinean con o se oponen al propósito de Dios. La violencia, la destrucción y el caos no son solo el resultado de los hombres, sino que también son el resultado de una lucha espiritual que está llevando al mundo a la culminación de su historia. Y mientras las naciones se preparan para el conflicto, la profecía del Mar Negro nos recuerda que, al final, es la voluntad de Dios la que prevalecerá. En los últimos días, los líderes mundiales parecen estar cada vez más involucrados en conflictos de gran escala, pero lo que muchos no ven es que estos eventos son mucho más que decisiones políticas. Son el cumplimiento de antiguas profecías que nos muestran que el fin de los tiempos está cerca. Cuando observamos las acciones de las grandes potencias, como los Estados Unidos y las naciones de Europa, vemos que sus movimientos no son solo motivados por intereses terrenales, sino que, a través de ellos, Dios está llevando a cabo su juicio divino sobre las naciones. La historia nos ha enseñado que los reyes y los poderosos de la tierra a menudo se creen dueños de su destino. Pero la Escritura nos muestra otra realidad. Todo lo que sucede en el mundo está bajo el control de Dios. Las naciones pueden alinear sus fuerzas y creerse invencibles, pero la verdad es que están moviéndose en una dirección que ya ha sido escrita en las páginas de la Biblia. Este es el juicio divino, en el cual Dios revela su poder y su soberanía sobre los eventos humanos. Cuando las naciones se enfrentan entre sí, creen que están librando una batalla por el control, pero en realidad están jugando un papel dentro de un escenario mucho más grande y divinamente orquestado. El juicio divino no es solo una cuestión de castigo, es también una manifestación de la justicia de Dios. A través de este juicio, Él está estableciendo su dominio y dejando claro que ningún poder terrenal puede prevalecer contra Él. Como en los días de Moisés, cuando el faraón pensaba que podía oponerse a la voluntad de Dios, hoy los líderes de las naciones creen que pueden actuar sin considerar la soberanía de Dios. Pero al igual que ocurrió en el pasado, Dios se moverá de una manera que dejará a todos en asombro. La profecía del Mar Negro es el marco donde se revelará esta intervención divina, y las naciones que se han rebelado contra Dios
pronto se darán cuenta de que están siendo guiadas hacia un juicio inevitable. Este juicio no es solo sobre los reinos de la tierra, es una batalla espiritual que afecta a todas las naciones. La lucha no es solo entre hombres y gobiernos, sino entre las fuerzas del bien y del mal, entre la luz y las tinieblas. Los conflictos globales no son un simple reflejo de intereses nacionales, sino una lucha por el control espiritual del mundo. Dios está utilizando estos eventos como un medio para purificar y revelar la verdad de su poder ante toda la humanidad. A medida que las tensiones aumentan y los eventos se desatan, es crucial que entendamos que este es un juicio que va más allá de las fronteras humanas y nos lleva a un nivel espiritual superior. A medida que observamos los conflictos y las tensiones que aumentan en todo el mundo, es imposible ignorar las señales que se están manifestando en los cielos y en la tierra. La Biblia nos enseña que antes del regreso de Cristo, habrá señales en los cielos y en la tierra, y todo parece indicar que esas señales están comenzando a cumplirse. Desde fenómenos naturales inusuales hasta tensiones políticas sin precedentes, todo está alineándose con las profecías de los últimos tiempos. Los eventos que estamos presenciando no son solo accidentes de la historia, sino indicios de que estamos viviendo en los días finales. Las Escrituras nos dicen que los cielos y la tierra darán testimonio de lo que está por venir. Los cambios en el clima, los desastres naturales y la creciente violencia son solo algunos de los signos de los tiempos. Estos eventos no ocurren por casualidad. Están diseñados para llamar la atención de la humanidad y recordarnos que estamos en los últimos días. Los conflictos globales, en particular los que rodean al Mar Negro y sus alrededores, son una manifestación de estos signos. Lo que parece ser una escalada de tensión entre naciones es, en realidad, una señal de que Dios está a punto de intervenir de una manera poderosa y transformadora. Pero estas señales no son solo físicas, también son espirituales. Jesús habló de la importancia de estar atentos a las señales y de ser vigilantes en estos tiempos. A medida que las naciones se preparan para la guerra y los conflictos, alcanzan niveles de desesperación. Debemos recordar que estas son señales que apuntan a la intervención divina. Dios está preparando el escenario para mostrar su poder de una manera que el mundo nunca ha visto antes. Las aguas del Mar Negro, que han sido testigos de tanto conflicto a lo largo de la historia, están a punto de convertirse en el lugar donde se hará evidente que el reino de Dios es más grande que cualquier nación o ejército. El aumento de la violencia, las guerras y las catástrofes naturales son indicios de que el juicio divino está cerca. Como en los días de Noé, cuando el diluvio llegó para purificar la tierra, el mundo de hoy está siendo preparado para un evento trascendental. No podemos ignorar estas señales, ya que son la evidencia de que algo mucho más grande está en marcha. El Mar Negro, una región que ha sido testigo de muchos conflictos, está a punto de convertirse en el centro de un evento sobrenatural que cambiará el curso de la historia humana. Los cielos y la tierra están en sintonía con los eventos que se están desarrollando, y el mundo entero será testigo de la gloria de Dios. El Mar Negro ha jugado un papel crucial a lo largo de la historia, no solo como un cruce de caminos entre culturas y naciones, sino también como un lugar simbólico de juicio divino. En las Escrituras, el mar a menudo se asocia con la intervención directa de Dios en la historia humana, y el Mar Negro no es una excepción. Aunque hoy en día pueda parecer solo un lugar geográfico en el mapa, es un sitio cargado de significado espiritual y profético. De hecho, el Mar Negro es el punto de encuentro donde las naciones del mundo se enfrentarán a un juicio divino que no podrá ser detenido ni evitado. En los tiempos antiguos, el Mar Rojo fue el escenario de una de las intervenciones más poderosas de Dios, cuando dividió sus aguas para permitir que los israelitas escaparan de la esclavitud de Egipto.
De manera similar, el Mar Negro se prepara para ser el lugar donde se cumplirá una profecía similar, un lugar de juicio y liberación. Mientras las naciones del mundo continúan en su camino hacia el conflicto, esta región será el escenario donde Dios demostrará su poder y su soberanía. Los eventos que se desarrollen en torno al Mar Negro serán una manifestación clara de que, aunque los humanos intenten gobernar el mundo a su manera, es Dios quien finalmente tiene el control. El Mar Negro no es solo un lugar de guerra, sino un símbolo de la lucha espiritual que se libra en los cielos. Cuando las naciones luchan entre sí, están participando en una guerra que va mucho más allá de lo físico. La batalla espiritual por el control de la tierra se está intensificando, y el Mar Negro será el lugar donde se verá con claridad quién tiene el control real. Dios está a punto de mover las aguas de esta región de una manera que sorprenderá a todos, revelando su poder y dejando claro que su juicio es irreversible. Como lo muestra la historia, Dios ha intervenido en momentos clave para redirigir el curso de la humanidad. El Mar Negro se prepara para ser el escenario de otra de esas intervenciones divinas. Este es un momento de transición para las naciones, un punto en el que se definirá el destino de los pueblos. Los eventos que se desaten en esta región marcarán el comienzo del cumplimiento de las promesas divinas y la manifestación de la justicia de Dios sobre la tierra. A medida que se acerque el momento, cada nación deberá enfrentarse a su propio juicio y entender que el poder de Dios no puede ser desafiado. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La conexión entre Israel y América siempre ha sido especial, pero hoy se está haciendo aún más evidente en el contexto de los últimos tiempos. Según las Escrituras, Israel es la nación elegida por Dios, y cualquier conflicto que involucre a esta nación tiene un significado mucho más profundo que simplemente un enfrentamiento político o militar. El destino de Israel está intrínsecamente ligado a la profecía del fin de los tiempos, y lo que ocurre en esta región tendrá repercusiones no solo para el pueblo judío, sino para todas las naciones del mundo. América, como uno de los aliados más cercanos de Israel, ha desempeñado un papel fundamental en las relaciones internacionales y la política global. Sin embargo, en los últimos tiempos, la relación entre ambos países se ha vuelto más compleja. A medida que la situación en el Medio Oriente se intensifica, la nación de Israel se encuentra en una encrucijada, enfrentando desafíos no solo a nivel territorial, sino también espiritualmente. La profecía nos dice que antes del fin, las naciones se alinearán para tomar posiciones frente a Israel, y la forma en que cada nación actúe determinará su destino. El juicio de Dios sobre las naciones no se limita solo a aquellos que están en oposición directa a Israel, sino también a aquellos que, a través de sus acciones, bendicen o maldicen a este pueblo elegido. En la Biblia, Dios promete bendición a aquellos que bendicen a Israel y maldición a aquellos que lo maldicen. América, al estar tan fuertemente alineada con Israel, se enfrenta a un papel crucial en este juicio. El destino de ambas naciones está conectado, y las decisiones tomadas por los líderes políticos y espirituales en los próximos años marcarán el rumbo de la historia. Mientras las tensiones aumentan, debemos recordar que lo que está sucediendo en Israel es un reflejo de un juicio mayor que afectará a todas las naciones. Dios no solo juzgará a Israel por sus pecados,
sino que también juzgará a las naciones que han tenido un impacto significativo en su destino. Las Escrituras nos enseñan que, cuando las naciones se levantan contra el pueblo de Dios, están desafiando directamente el plan divino. Por lo tanto, el destino de Israel y América no está separado, sino entrelazado, y lo que suceda en el futuro inmediato será un claro indicio de cómo Dios está moviendo las piezas en el tablero mundial. El Mar Negro es una región que ha sido testigo de innumerables eventos históricos, pero su relevancia profética ha sido en gran parte olvidada por muchos. Sin embargo, el lugar donde se encuentra este mar ha sido considerado un punto clave de intervención divina. En las Escrituras, los mares y los océanos a menudo se mencionan como lugares de juicio y manifestación del poder de Dios. Lo que está sucediendo en esta región no es solo una cuestión de política, sino que refleja un evento cósmico más grande que está a punto de ocurrir. A lo largo de la historia, el Mar Negro ha sido un cruce de caminos entre diversas civilizaciones, pero también ha sido el escenario de varios momentos de juicio divino. En el pasado este lugar fue testigo de batallas y conflictos, pero nunca con la magnitud de lo que está por ocurrir. La profecía del Mar Negro no solo habla de eventos físicos, sino de la intervención directa de Dios para guiar el curso de los últimos días. Este mar, que ha sido testigo de tantas luchas humanas, está a punto de convertirse en el lugar donde Dios demostrará una vez más su soberanía y su control sobre el destino de las naciones. La Biblia nos enseña que, antes del regreso de Cristo, habrá un enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal. Este conflicto no se librará únicamente en el plano físico, sino que tendrá profundas implicaciones espirituales. El Mar Negro, al ser un lugar tan significativo en la profecía, se convierte en el epicentro de esta batalla espiritual. En este lugar, las naciones se verán obligadas a confrontar el poder de Dios y a enfrentar su juicio. No será solo un lugar de guerra, sino un lugar donde Dios intervendrá directamente en los asuntos de la humanidad. Las aguas del Mar Negro, como lo hicieron las aguas del Mar Rojo en tiempos de Moisés, se abrirán para revelar la mano de Dios. Este no es solo un evento geopolítico, sino un acto de intervención divina que marcará un antes y un después en la historia del mundo. Las naciones que se enfrenten en este escenario no podrán escapar del juicio que se les avecina. El Mar Negro, que ha sido un símbolo de división y conflicto, será transformado en un símbolo de justicia y redención divina. Los conflictos en Medio Oriente no son solo el resultado de luchas territoriales o de poder, sino que son la culminación de una serie de eventos proféticos que se están desarrollando ante nuestros ojos. La Biblia habla de un tiempo en el que las naciones se reunirán para librar una guerra final, un conflicto que marcará el fin de la era actual y el comienzo de una nueva. Este evento no será solo una guerra física, sino una manifestación de la voluntad divina para establecer el reino de Dios en la tierra. El conflicto en Medio Oriente, que involucra a países como Israel, Irán, Siria y otros, es uno de los eventos más significativos en la secuencia de la profecía del fin de los tiempos. Las Escrituras nos enseñan que, antes del regreso de Cristo, las naciones se alzarán contra Israel, y este será el punto de inflexión que desencadenará el juicio final. Este conflicto, que parece ser una lucha por el poder y la supremacía, en realidad es una batalla espiritual que ha estado predestinada desde los tiempos antiguos. A través de estos conflictos, Dios está moviendo las piezas en su plan divino. El Mar Negro juega un papel crucial en esta secuencia profética, ya que es la región donde se revelará el juicio divino. Las naciones que están involucradas en este conflicto no solo están luchando por el control de tierras o recursos, sino que están cumpliendo con una parte del plan divino. Lo que vemos como una serie de movimientos políticos y militares
es, en realidad, una serie de pasos hacia el cumplimiento de la profecía. Dios está utilizando estas tensiones para acercarnos al momento en que su reino será establecido. Lo que está sucediendo en Medio Oriente no es solo un conflicto aislado, sino parte de una narrativa mucho más grande que involucra a todas las naciones de la tierra. Como las Escrituras nos enseñan, las naciones se reunirán para enfrentar el juicio divino, y este juicio comenzará en el corazón del conflicto en Medio Oriente. Es a través de estos eventos que Dios traerá su justicia y su salvación al mundo. A medida que el Mar Negro se convierte en el escenario de este juicio, las naciones deben entender que están participando en un plan mucho mayor, un plan que culminará con el regreso de Cristo. La profecía del Mar Rojo es uno de los eventos más emblemáticos de la Biblia, donde Dios mostró su poder al dividir las aguas para permitir que los israelitas escaparan de la opresión del faraón. Este milagro no solo fue un acto de liberación, sino también una demostración de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Hoy, la profecía del Mar Rojo se repite en la forma de la profecía del Mar Negro, pero con un significado aún más profundo. La humanidad se enfrenta a una segunda oportunidad para redimir su relación con Dios. En los últimos tiempos, la humanidad se ha alejado de Dios de muchas maneras, pero al igual que en los días de Moisés, Dios está ofreciendo una segunda oportunidad para que las naciones se arrepientan y se vuelvan hacia Él. La profecía del Mar Negro es una llamada a la humanidad para que se prepare para el regreso de Cristo y para que reconozca que solo a través de Él se puede encontrar la salvación. Las naciones están siendo llamadas a tomar una decisión: seguir a Dios o enfrentar las consecuencias de su rechazo. Como el Mar Rojo fue un lugar de liberación para el pueblo de Israel, el Mar Negro será un lugar de juicio para las naciones que se han rebelado contra Dios. Sin embargo, en este juicio, también hay una oportunidad para la humanidad. Al igual que los israelitas fueron liberados a través del poder de Dios, también las naciones pueden encontrar la salvación si se arrepienten y se someten a su voluntad. La profecía del Mar Negro es, por lo tanto una advertencia como una oportunidad para la humanidad de regresar a Dios. Este evento no solo es una repetición de lo que sucedió en el pasado, sino una manifestación de la gracia de Dios que se extiende hacia toda la humanidad. La historia del Mar Rojo es una historia de esperanza, y la profecía del Mar Negro ofrece una esperanza similar para aquellos que elijan seguir a Dios. El juicio divino que se avecina no es solo un acto de condena, sino una oportunidad para la humanidad de redimirse antes de que sea demasiado tarde. En las Escrituras, el mar ha sido un lugar de intervención divina, donde Dios ha mostrado su poder de maneras asombrosas. Recordemos que fue en el mar donde Moisés vio la manifestación de la gloria de Dios al dividir las aguas del Mar Rojo para liberar a su pueblo. Este acto fue solo una de las muchas maneras en que Dios ha usado el mar como un medio para mostrar su soberanía sobre las fuerzas de la naturaleza y los poderes terrenales. Hoy, el Mar Negro está a punto de convertirse en el próximo escenario de esta intervención divina, y lo que está por suceder marcará el cumplimiento de una profecía que los creyentes han esperado por siglos. Lo que parece ser solo otro conflicto regional, con potencias internacionales luchando por influencia y poder, es en realidad el cumplimiento de una profecía más grande. Dios no está ajeno a los acontecimientos que ocurren en nuestro mundo. Él está orquestando estos momentos de manera precisa, como un maestro de orquesta que dirige a su banda. Mientras las naciones se preparan para lo que creen será una batalla física, el verdadero conflicto está en los cielos. El Mar Negro, ese vasto cuerpo de agua, será el lugar donde se desvelará el poder de Dios de manera tangible para toda la humanidad. A medida que los conflictos escalan,
Los creyentes deben recordar que todo esto está sucediendo dentro del marco divino. Cuando observamos las tensiones entre Israel, América y otras naciones, podemos ver las huellas de la mano de Dios guiando los eventos de manera que se alinean con su plan eterno. Los eventos que se están desarrollando frente a nuestros ojos no son coincidencias, son señales de que el tiempo está llegando a su fin y que Dios, en su misericordia y justicia, está preparando al mundo para lo que está por venir. El Mar Negro en particular jugará un papel crucial en esta revelación, actuando como el escenario donde el juicio de las naciones será declarado. Lo que estamos viendo en este momento no es solo una repetición de los conflictos del pasado, sino una manifestación de la culminación de la historia humana tal como la conocemos. Las aguas del Mar Negro están a punto de agitarse, pero no para un simple conflicto, sino para un acto de justicia y redención. Así como Dios partió las aguas del Mar Rojo para liberar a su pueblo, Él ahora está a punto de hacer algo aún más grande. Este será un momento de intervención divina que cambiará el curso de la historia para siempre, y será un claro recordatorio de que, aunque los hombres piensen que tienen el control, es Dios quien gobierna el destino de las naciones. A lo largo de la historia, ha habido innumerables líderes que han intentado desafiar la autoridad de Dios. Desde el faraón de Egipto, quien se enfrentó a Moisés y a la voluntad divina, hasta los líderes contemporáneos que, con sus decisiones, se oponen al plan de Dios para la humanidad, la historia está llena de ejemplos de hombres que intentaron gobernar sin reconocer a Dios como soberano. Hoy, los faraones modernos están surgiendo en diversas partes del mundo. Personas y naciones que, al igual que en el pasado, creen que pueden actuar independientemente de la voluntad de Dios. Lo que muchos no comprenden es que, aunque estos líderes pueden parecer poderosos, sus acciones están alineadas con el cumplimiento de una profecía mucho mayor. Los faraones modernos, con sus políticas y deseos de control absoluto, están simplemente jugando su parte en un guión divino. Así como el faraón de Egipto finalmente fue derrotado, aquellos que se levantan hoy contra Dios también enfrentarán un destino similar. Dios ha mostrado una y otra vez a lo largo de la historia que aunque los reyes de la tierra puedan levantarse contra Él, al final, su voluntad prevalecerá. En los días de Moisés, el faraón pensó que tenía el control, que podía hacer lo que quisiera, sin consecuencias. Pero el juicio de Dios fue inevitable. Del mismo modo, hoy, los líderes que se oponen a Dios, que gobiernan con arrogancia y desprecio por su soberanía, están siendo llevados a un juicio divino que no podrán evitar. La profecía nos dice que antes del regreso de Cristo, las naciones se levantarán contra el pueblo de Dios, y ese levantamiento no será sin consecuencias. El juicio será tan imparable como lo fue el juicio sobre el faraón, y todos los que se opongan a Dios verán la magnitud de su poder. Es crucial que los creyentes comprendan que estos faraones modernos, aunque poderosos en el mundo físico, no tienen el control real. Las naciones pueden desafiar a Dios, pero Él tiene un plan para cada uno de ellos. Así como el faraón y su ejército fueron derrotados en las aguas del Mar Rojo, los líderes actuales que se oponen a Dios serán derrotados en un acto final de juicio. El poder de Dios no puede ser desafiado, y la historia lo demostrará una vez más en los próximos eventos que se desatarán. Los faraones modernos no son más que instrumentos en las manos de un Dios soberano que está a punto de mostrar su poder al mundo entero. La profecía del fin de los tiempos no es solo sobre los eventos que ocurrirán al final de la historia, sino también sobre cómo las naciones serán atrapadas en su propio juego. En muchas ocasiones a lo largo de la historia, las naciones han intentado manipular los eventos a su favor, creyendo que pueden controlar su destino sin reconocer a Dios.
Sin embargo, la Escritura nos dice que al final serán esas mismas naciones las que caerán en la trampa que han preparado para sí mismas. Este último juicio será el resultado de su rechazo a la soberanía de Dios, y las naciones que intenten desafiar su voluntad se encontrarán atrapadas en una situación que no podrán controlar. El juicio divino será tan imparable que las naciones no podrán hacer nada para evitarlo. Así como el faraón de Egipto pensó que podía atrapar a los israelitas y destruirlos, las naciones que se han alineado contra el pueblo de Dios también se encontrarán atrapadas en un escenario que no podrán controlar. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de líderes que pensaron que podían gobernar sin reconocer a Dios, pero al final se dieron cuenta de que su juicio era inevitable. Lo mismo ocurrirá con las naciones modernas. Cuando menos lo esperen, estarán atrapadas en su propio juego, enfrentándose a un juicio divino que cambiará el curso de la historia. Este último juicio no será solo una cuestión de castigo, sino una revelación de la justicia de Dios. Las naciones que han despreciado a Dios serán llevadas a un punto en el que se darán cuenta de que su control sobre los eventos del mundo era solo una ilusión. Dios ha permitido que las naciones jueguen sus cartas, pero al final, Él será el que dicte el destino de cada una de ellas. No importa cuán poderosas sean las naciones o cuán grande sea su influencia, no podrán escapar del juicio de Dios. Lo que parecía ser una victoria para los malvados se convertirá en su derrota final. Este juicio no solo será una manifestación de la justicia divina, sino también una oportunidad para que las naciones se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Al igual que el faraón tuvo la oportunidad de arrepentirse antes de que el juicio cayera sobre él, las naciones modernas tienen la oportunidad de someterse a la voluntad de Dios antes de enfrentar las consecuencias de su rebeldía. Sin embargo, el tiempo está avanzando rápidamente, y cuando llegue el momento, ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. El juicio final será el momento en que las naciones se enfrenten a la realidad de que solo Dios tiene el control. Los tiempos de comodidad y cristianismo superficial están llegando a su fin. Durante siglos, muchos han vivido su fe de manera cómoda, sin una verdadera comprensión o compromiso con la obra divina. Sin embargo, las señales del fin de los tiempos indican que este tipo de cristianismo está desapareciendo. El mundo está cambiando rápidamente, y la indiferencia religiosa ya no será una opción. Las naciones y las personas deben prepararse para un despertar espiritual profundo, porque el real remanente de Dios, aquellos que son verdaderos en su fe, deben levantarse y tomar su lugar en el cumplimiento de las profecías. El cristianismo casual, que solo busca confort y satisfacciones temporales, ha sido reemplazado por una llamada a la acción. Este es un momento de discernimiento, donde aquellos que se han comprometido de verdad con Cristo deben salir al frente. El mundo está sumido en caos y confusión, y la Iglesia debe ser la luz que ilumine este oscurantismo. Es hora de que aquellos que se llaman a sí mismos seguidores de Cristo dejen atrás la complacencia y se levanten para cumplir con el llamado de Dios. Este es el momento de prepararse espiritualmente para los eventos que están por suceder, sabiendo que ser parte del remanente fiel es fundamental para enfrentar el juicio y la salvación. El real remanente no se conforma con lo fácil ni con lo superficial. En los días que se avecinan, solo aquellos que tengan una fe profunda y un compromiso genuino con la voluntad de Dios estarán listos para enfrentar el juicio divino. La pregunta no es si el juicio vendrá, sino si estamos preparados para enfrentarlo. Este llamado no es solo para aquellos que viven en situaciones de prosperidad, sino también para aquellos que han enfrentado pruebas y tribulaciones y han mantenido su fe firme. Dios está separando a los verdaderos seguidores de los que solo buscan una fe de conveniencia.
Así como los israelitas fueron llamados a salir de Egipto, hoy la Iglesia de Cristo es llamada a salir del sistema del mundo y a vivir en la verdad, sin temor a lo que el futuro nos depara. La fidelidad a Dios será probada y aquellos que estén comprometidos con Él verán su liberación. Es esencial que cada creyente examine su vida y se asegure de que está alineado con los principios divinos. La cristianidad casual ya no es una opción, y aquellos que elijan seguir a Cristo de manera genuina verán la obra de Dios revelada en sus vidas. El juicio final no es solo una advertencia para el mundo, sino una realidad inevitable. En los últimos días, las naciones se levantarán en contra del pueblo de Dios, creyendo que tienen el poder para destruirlo. Sin embargo, lo que no entienden es que están caminando directamente hacia una trampa divina. Como el faraón y su ejército pensaron que tenían a los israelitas atrapados frente al Mar Rojo, las naciones modernas que se oponen a la voluntad de Dios también caerán en una trampa de la que no podrán escapar. El juicio de Dios es perfecto y justo, y será ejecutado de una manera que dejará a todos en asombro. El mundo puede creer que tiene la capacidad de desafiar a Dios y su palabra, pero las Escrituras nos muestran que aquellos que se levantan contra Él estarán atrapados en su propio plan. Así como Faraón pensaba que tenía control sobre los israelitas, pero terminó siendo consumido por las aguas del mar, las naciones que desafíen a Dios caerán en la trampa que Él mismo ha preparado. Este no será un juicio en el que las naciones puedan escapar o manipular los resultados. Será un juicio divino, perfecto y justo, que marcará el final del sistema del mundo tal como lo conocemos. La trampa que Dios ha preparado no es algo que las naciones puedan eludir, no importa cuán poderosas sean. A lo largo de la historia, los hombres han intentado superar a Dios, pero nunca han tenido éxito. Cuando el juicio de Dios se desate, los líderes de las naciones que han guiado a sus pueblos en rebelión contra Él se darán cuenta de que no importa cuánto poder o influencia tengan, al final no podrán evitar el destino que Dios ha determinado para ellos. El Mar Negro será el escenario de esta trampa divina, donde las naciones se enfrentarán al juicio que les ha sido preparado, y no podrán escapar de las consecuencias de sus acciones. Este juicio es también una advertencia para aquellos que aún están en el mundo, aquellos que aún no han hecho un compromiso genuino con Cristo. La oportunidad de arrepentirse y volverse hacia Dios todavía está disponible, pero el tiempo es limitado. La trampa de Dios se está estableciendo, y las naciones deben entender que el tiempo de gracia está llegando a su fin. Aquellos que sigan el camino del pecado y la rebelión se encontrarán atrapados en el juicio que Dios ha preparado para ellos. Es esencial que cada individuo reconozca la seriedad de estos tiempos y tome decisiones sabias antes de que sea demasiado tarde. La historia del Mar Rojo es una de liberación y esperanza para el pueblo de Dios. Así como Él dividió las aguas para que los israelitas escaparan de la opresión de Egipto, hoy nos invita a liberarnos de la opresión del pecado y la muerte. La profecía del Mar Rojo, como figura de la salvación, tiene una conexión profunda con lo que está sucediendo hoy en el mundo. Al igual que los israelitas cruzaron el mar para recibir la promesa de Dios, la humanidad tiene la oportunidad de cruzar a través de la salvación ofrecida por Cristo. Pero esta oportunidad no estará disponible por siempre. La humanidad se encuentra en un cruce de caminos, y la profecía del Mar Negro representa tanto un juicio como una última oportunidad para la salvación. Los eventos que están ocurriendo en el mundo son señales claras de que el fin de los tiempos está cerca, pero también son señales de que Dios está ofreciendo su mano de salvación. El Mar Negro, como lugar de juicio y de intervención divina, es un símbolo de la lucha entre la vida y la muerte, entre el pecado y la redención. En este momento crítico,
Cada persona debe decidir qué camino tomará. La salvación de la humanidad no depende de nuestras obras ni de nuestros méritos, sino de la gracia divina. Jesús, al igual que Moisés, nos ha mostrado el camino hacia la liberación. El sacrificio en la cruz es el medio por el cual podemos cruzar a la salvación, dejando atrás la esclavitud del pecado y abrazando la libertad en Cristo. Este es el mensaje final de la profecía del Mar Rojo, que, aunque el juicio es inevitable, también lo es la oportunidad de salvarse a través de Jesucristo. Es crucial que cada persona examine su corazón y se pregunte si ha aceptado esta oferta de salvación. La puerta de la gracia aún está abierta, pero se cerrará en el momento preciso. La profecía del Mar Rojo, reflejada en el Mar Negro, nos recuerda que Dios tiene el control de todo y que la historia está avanzando hacia su cumplimiento. Solo aquellos que han elegido a Cristo como su Salvador podrán cruzar el umbral hacia la vida eterna. Este es el momento de tomar la decisión más importante de nuestras vidas, porque el futuro de la humanidad depende de ello.